Nunca comienzo mis videos haciendo esto, pero acabo de escuchar SOS, acabo de ver el video de Dimash cantando SOS y estoy totalmente atónito. No sé qué decir. Ustedes me advirtieron de que esto iba a ser una experiencia diferente y tengo que admitir que tenían mucha razón. Si este es un cantante, no sé qué somos los demás, porque esto es fuera de serie. Esta es una reacción a Dimash cantando SOS. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian García, soy un vocal coach y productor y el día de hoy voy a intentar hacer la monumental tarea de reaccionar a esta canción que ha sido la más solicitada, creo yo, en el canal. Ya lo he dicho una vez más, este hombre no es humano. En la película Matrix, cuando aparece el personaje principal de la película, Neo, eventualmente el sistema le llama la anomalía, porque Neo tenía poderes que los demás no tenían. Era el Chosen One. Creo que en el mundo de los cantantes, sospecho que este hombre es la anomalía de los cantantes. Pero bueno, no voy a decir más. Vamos a escuchar SOS de Dimash, a ver qué nos depara el destino. Y este es el concurso I'm a Singer. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais vu pierre sur terre. Ok, wow. Tengo que parar porque si no YouTube me castiga. El copyright. Y este es un canal de reacciones. Este es un canal donde, primero que todo, es un canal educativo para ayudar a cantantes y a músicos a aprender juntos. La primera persona que recibe educación soy yo, por supuesto. Y entonces tengo que parar. ¿Qué es lo que acaba de hacer ahí? Empezó cantando en un registro tan gentil de un tenor ligero, podríamos decir, pero con una gentileza, o sea, podría confundirse también con lo que una soprano o una contralto haría en su registro medio o soprano, registro bajo, pero una gentileza y un cero esfuerzo, y no son notas bajas, o sea, para él suena bajo, pero viene este señor y comienza cantando con esa gentileza, y mira la reacción de todos, y esta gente acá. Pourquoi je ris, pourquoi je Apuesto que ellos son los pleure. concursantes, ¿no? Todos cautivados. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais vu pierre sur terre. Dios mío, se me está erizando la piel. Es increíble cómo profundiza en esa nota. J'ai jamais vu pierre sur terre. Oh, mm. Wow. Wow. Ese es un salto de 2 octavas y media en menos de 2 o 3 compases. Eso es una locura. Eso hay que poner una multa de tránsito a gente que hace eso. Por supuesto que ¿quién hace eso? Nadie. Dimash. Mm. J'ai toujours
Ok, antes de esto, sí, porque me está cambiando, me está llevando para arriba, me está llevando para abajo, me está llevando para todo, para donde se le da la gana me está llevando. Increíble porque con Adagio, obviamente, él estaba construyendo una canción, estaba en un concurso, y aquí siguen el mismo concurso, estoy viendo a las mismas personas, pero lo que estoy observando acá es que él está, pero tan relajado, y obviamente la composición de la canción se presta para eso. El estado anímico de él está en un estado, en una energía tan relajado, tan elevado, si eso hace sentido. Y toda la audiencia está simplemente esperando que cante la siguiente línea porque su voz los está llevando, nos está llevando a través de la historia de la canción. Mira, yo no entiendo la letra, yo no sé, y será esto francés, no sé qué es, pero realmente me está llevando por la historia que escucho en la tonalidad de su voz. Hay una nostalgia, hay un pisco de esperanza, pero hay un pisco de nostalgia también, de tristeza, de muchas emociones que a veces es difícil entender, y toda esa historia me la está contando él en su voz, y al mismo tiempo, técnicamente hablando, estoy escuchando 2 o 3 cantantes. Empecé escuchando quizás a una mezzosoprano, contralto o un tenor ligero, y luego bajó un barítono y después me elevó a una soprano. ¿Quién hace eso? ¿Quién? ¿Qué más? Il faut d'une vie Que va un tenor ahora. avec les condescendés. Je crois dans un pays, tu es ta ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Voilà. Y esta es la cara. Yo no sé si él es un concursante, pero esta es la cara de cuando ya sabes que se acabó el concurso. Esa es la cara que uno hace cuando dice, no, ya aquí. Llama al taxi y te va a hacer eso para tu casa porque si yo no sé. Asumo que es el concursante porque tiene un in-ear system y probablemente esa noche va a cantar. Y yo no sé a quién le tocó cantar después de esta presentación, pero a quien le haya tocado. Ay, hermano. Ah, como si nada. What? No, hombre. No. ¿Eso es un E6, creo yo? ¡Qué barbaridad! No, eso no pasó. No, eso no pasó. Sí, eso lo estaba aceptando yo, sí, ok. Ah, ok. Impresionante. Eso, yo me estoy riendo porque no puedo llorar, pero es este señor acá, ese soy yo. Soy ahorita. Je vis, Ah, je pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme sí. qualité notre amour. Y cuando hace esto, es como cuando dice Capitán América, Avengers, assemble. Assemble. Rock, agarra el escudo porque sabes que viene la locomotora y te va a pegar con todo, ¿ves? Esa es Dimash en modo superhéroe ahí, ¿ves? Ahí sabes que viene un chorro de voz.
¡Ah! ¡Ah! Atónito. Estoy atónito. No. Es que no es posible que exista un ser humano que pueda hacer lo que él acaba de hacer ahí. Estoy atónito. Esto no. Tengo 30 años de estar escuchando música, analizando música, cantantes de ópera, de heavy metal, de soul, de gospel, y no recuerdo un cantante que pueda hacer lo que él acaba de hacer ahí. Se fue de un tenor ligero, no, lírico. Nos estamos hablando de un Plácido Domingo, un Pavarotti. Técnicamente hablando, porque una vez más es un canal educativo, hablando con cantantes, la colocación de la laringe, este hombre va impostada hacia abajo, impostada hacia arriba, colocando un tono operático, después un tono abierto. Lo más similar que puedo darte ahorita es un cantante de pop rock. ¿Quién te podría decir? Un Cristian Castro, alguien que hace ese tipo de tono abierto arriba, o cualquiera de los grandes cantantes de heavy metal que obviamente no distorsionan su voz sino tienen una voz más operática. Esta es más o menos la técnica que ellos utilizan, la que Dimash está usando ahí, pero Dimash se va de un Pavarotti Plácido Domingo a un tono totalmente abierto a... Eso nadie lo hace. Es que eso es tan difícil. Eso es quizás imposible. Oh. Yo sé que viene una ridiculez de nota aguda ahorita, pero esta nota me impresiona muchísimo porque estamos hablando que es un F sharp con el tono mezclado del belting. No, yo no conozco la historia de esta interpretación. Leyendo los comentarios de Adagio, muchos de ustedes contaron diferentes circunstancias de esa participación, pero escuchando esta canción, yo siento que este es un momento histórico en la música. No sé por qué tengo el presentimiento que esto es. Por eso es que mucha gente solicitó SOS como la canción, la número uno que tenía que hacer ¿cómo se llama? La reacción. Este es un momento histórico en la música. Yo no sé si esta fue la canción que lo hizo a él súper famoso, pero si esta fue la canción que expuso a Dimash al mundo, de aquí a 50 años estaremos hablando de cómo encontramos a un cantante podía hacer lo que este hombre hizo cantando en vivo. Para darte una idea, se necesitarían tres cantantes de altísimo calibre para hacer lo que Dimash acaba de hacer en ese escenario. Necesitarías un barítono o un tenor ligero quizás que pueda bajar tremenda, quizás un tenor heroico o dramático, como le dicen. Y después tendrías que un contralto o un tenor ligero, y luego tendrías que tener una soprano. Y los tres tendrían que ser de muy alto calibre. Tendrías que poner los tres y licuarlos y ponerlos juntos para hacer lo que este hombre acaba de hacer ahí.
Yo no sé quién puede hacer esto. Probablemente habrá alguien en los comentarios que se atreva a decirme si existe una referencia de alguien que pueda hacer esto. Y por cierto, me di la tarea de escuchar una de las versiones que otra persona cantó hace muchos años de esta canción. Yo no sé si es la versión que hizo famosa la canción hace muchos años. Es una versión, pues, buena. Es una buena interpretación de la canción. Es muy difícil cantar esta canción. Yo no sé quién se va a atrever a cantar esta canción o tratar de hacer un cover de esta canción después de eso. No sé quién se va a atrever a hacerlo. Pero como digo, necesitaríamos 3 cantantes de altísimo calibre, por lo menos, para tratar de igualar lo que este hombre hizo en un concurso en vivo, aparentemente televisado, y darlo con esa facilidad y con esa agilidad y con ese sentimiento, porque no crean, yo reía, porque a veces río porque no puedo llorar. Cuando termine el video voy a irme a llorar al baño porque es ridículo lo que este hombre puede hacer con su voz. Una vez más, nadie puede hacer lo que él hace. Nadie. No existe un solo cantante. Tengo una pregunta que hacerles a todos los fanáticos de Dimash. Los fans, los deers de Dimash son una audiencia muy pensante y muy inteligente. Tengo una pregunta muy difícil para ti, pero quiero que me la respondas y quiero leerlo en los comentarios. Quiero leerlo porque de esto quiero hacer un análisis más adelante. En un mundo donde no existe Dimash, en un mundo donde no existiera este hombre, olvidemos por un momento que este hombre existiera. ¿Quién es, en tu opinión, el mejor cantante que tú has conocido, que tú has escuchado, fuera de Dimash? No me digan, no, es que no existe un mundo donde Dimash, es que Dimash es el antes y el después. No. Esa es la respuesta fácil, pero yo sé que tú no eres una persona de respuestas fáciles. Yo sé que eres una persona pensante. Yo quiero escuchar, quiero leer en los comentarios quién, en tu opinión, es él o la cantante más grande o más extraordinaria de todos los tiempos. Quiero leer esas respuestas, esos comentarios, y yo voy a dar el mío en un video que voy a hacer próximamente. Amigos, muchas gracias por su generosidad, por todo el conocimiento, por todos los comentarios, las personas que se han suscrito, y definitivamente quiero hacer una serie de videos y análisis de Dimash. Sinful Passion, no la he escuchado, la voy a escuchar. Hay varias canciones que ya he tomado en lista y los voy a hacer. Más interesado que en las canciones, estoy interesado en sus reacciones y en sus impresiones de esta canción en particular. Así que los quiero leer en los comentarios, y si quieres darle like al video, pues dale like al video. Y una vez más, mi nombre es Steven García, soy un vocal coach y productor, y espero verte en un próximo video.